Hola mis Pokémononitas, aquí Missy, bienvenidos a un video de Pokémon World y espero que estén todos muy pero muy bien. Y antes de comenzar el video quería decirles que si les está gustando el contenido y les mola mucho y están aprendiendo, me gustaría muchísimo que dejen un like aparte de ver el videito, que realmente me hace mucha ilusión, me pone bien. Yo sé que es una estupidez decir, bueno, tiene un pulgar arriba, pero es que realmente a los youtubers nos hace mucha ilusión ver de que les gusta mi contenido, aparte de las views. Y nada, realmente se va a notar muchísimo en mi estado de ánimo, que realmente me va a levantar un poco más, porque realmente me gusta mucho hacer los videos para poder explicarlos, hacerlos dinámicos y un montón de cositas y tenerles cada vez contenido nuevo al canal. Por lo cual, nada, simplemente es un favorcito que les voy a estar pidiendo y les voy a agradecer muchísimo. Bueno, ahora sí comenzamos. Vamos a ver que llegué a 1.410.000 de POW. Realmente no lo puedo creer haber llegado a tanto. Y por cierto, sí, soy nivel 69 y no quiero que piensen nada raro, por favor. Es un número que me acompaña toda la vida porque me lo encuentro en todos lados. No sé qué me quiere decir la vida, pero bueno. Cuestión. Quiero enseñaros algo porque muchos me andan preguntando cómo se consiguen los health items, cuáles son los mejores, qué es lo que uno busca en los health items, y eso es realmente muy importante. Yo sé que seguramente muchos de ustedes van a la isla de Alola y van a ver un montón de health items y se van a quedar con la duda, tipo, ¿los compro o no los compro? ¿Están caros o no están caros? Y la cuestión real es que sí, están muy caros. Hay algunos que realmente yo no diría que los vayan comprando ni nada porque realmente son carísimos. Y hay otros que por ahí cuando empezamos, por ejemplo, agarramos alguno de estos y nos fijamos más o menos cuál nos gusta y los vamos comprando y está bueno. Pero hay algunos que por ahí están como este, viste que está a 400, este que está a 200, este que está a 200. Y por ahí nosotros no nos estamos fijando en algunas cosas. Este, por ejemplo, está a 700, es una locura increíble, aunque realmente, vamos a decir la verdad, es muy bueno ese, pero no vale 700, es que hay formas más fáciles de conseguir. Y seguramente te vas a estar preguntando, Missy, ¿y cómo se consiguen? Pues primero te voy a enseñar cómo se consiguen los health items. Hay dos maneras, bueno, hay tres maneras en realidad. La primera... Bueno, la verdad que lo pienso, hay más, ¿no? Porque actualmente estamos con el evento del Real Time Arena. No, el Space Day Realm. Y pues aquí se pueden conseguir los Health Items también. Así que bueno, sí, hay más maneras de conseguirlo. Aparte estamos en la parte de intercambio y también se pueden conseguir. Así que pues sí, me jode un poquito, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de conseguirlos. Ahí tenemos una, por ejemplo. La otra es yendo a la parte de mail y vamos al Random Pack. Y vamos a ver que aquí en el fondo tenemos lo que sería un health item, ¿sí? Que sale $100. Hay gente que los compra, hay gente que no, cada uno con lo suyo. Otra forma de conseguirlos es ir a navegación, ir al World Boss. Ya saben de que por cada uno de los World Boss, yo no hice ninguno de los tres actualmente, pero a medida que los van haciendo le van a estar dando lo que serían los morados, ¿sí? Vamos a la parte aquí de premios y fíjense que nos están dando primero los azulcitos y luego nos dan un morado. Y aparte, depende en dónde salgamos, nos van a estar dando un reswap, que sería un premio. Fíjense, de posición 1, 2, 3, 4 al 10, de 11 al 50 nos van a estar dando lo que sería un moradito y luego los azules. Obviamente los moraditos van a ser mejores. Pero seguramente se están preguntando, Inicio, ¿cómo consigo los dorados? Pues te voy a enseñar hoy, pequeña ternurita, cómo se consiguen esos dorados que tanto estamos buscando. Pues primero y principal hay que tener estas cajitas que se llama Health Item Box, ¿sí? Si no las consiguen, las pueden comprar en lo que sería en la tienda, que seguramente te la van a estar vendiendo a una Rainbow y así sucesivamente, porque hay muchos que la están vendiendo. Pero nos va a costar abrirlo una llave. ¿Y cómo se consigue? Bueno, el color rojo queda realmente muy mal, vamos a ponerlo en azul, ahí está. ¿Y cómo se consigue la llavecita? La llavecita nos va a estar costando 60 Rainbows, ¿sí? Así que hoy yo abrí 10, vamos a comprar unos más para que puedan verlos todos, ¿sí? Ahí está, no pasa nada porque, a ver, tenemos que gastar lo que serían las Rainbow en algo. Yo actualmente no las estaba gastando en llavecitas, pero dije, pues miren, por el video yo lo voy a hacer. Qué pelotuda. Qué pelotuda. Bueno, esto es un F del video, sí, porque es que tendría que haber hecho otra cosa. Ahí está. Claro, porque si yo le pongo uno, me los va a abrir ahora. Si yo quiero llaves, pues me va a decir usar. Pues vamos a abrir 8, pero antes de eso vamos a entrar aquí y vamos a ir a la parte donde tenemos este simbolito. Y cuando entremos ahí nos va a mostrar que podemos conseguir 3 medallas o podemos conseguir diferentes clases
de Health Items. Principalmente van a ser los que son de color moradito, y luego podemos conseguir los dorados, que están realmente bien. Pueden venir con porcentaje o no. Y luego nos pueden salir estas piedritas, que yo ya tengo 2, que también se consiguen en el Time Space. Y realmente está bastante bueno porque con 5 podemos subir lo que sería uno de estos doraditos a color colorado, que nos aumenta muchísimo las estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir las 7 que nos quedan, obviamente, para ver qué tal. Fíjense, ahí me salió un Cell Battery de color naranja. Aparte, cada vez que van a estar abriendo esto, te van a estar dando 200 diamantes. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque los diamantes cada vez escasean más. Así que realmente está muy bueno gastarlo en esto, porque estamos ganando por 2, no por 1. Así que es una recomendación que les voy a estar dando en caso de que ustedes quieran Health Items y quieran al mismo tiempo diamantes. ¿Te van a salir muchas mierdas? Sí. No me jodas, una piedra roja. ¡Qué suerte que tengo! ¡Qué suerte! Me quedan 2 nada más ahora. Y seguramente te van a salir muchas mierdas, como a mí, que me están saliendo todos moraditos. ¿Y tú quieres dorados o piedritas rojas? Pues es muy difícil que salgan, esa es la realidad. Pero bueno, sigue intentando y en algún momento te van a poder salir y te vas a sentir muy bien. Dije que iba a abrir 10 y voy a gastar comprando 2 más, porque me sabe muy mal decir que voy a hacer una cosa y no la termino haciendo. Así que simplemente voy a agarrar y las voy a comprar y voy a tirar para mostrarles. Muchas de las personas aconsejan que es mucho mejor, bueno, ahí tenemos todo doradito, buenísimo, abrir estas cajitas que las otras. Sí, que las otras te van a dar sweets, que las otras te van a dar un montón de cosas, porque realmente te dan un montón, que serían las mine. Pero es que realmente los Health Items son 100% necesarios para poder mejorar a tu equipo. ¿Y por qué lo digo? Porque los Health Items tienen algo especial que les voy a comentar. Nos aumentan demasiado el CR y nos van a estar dando unas estadísticas especiales. Vamos a comenzar a ver buscando algún Health Item para poder enseñar sus estadísticas. A ver, buscamos y encontramos el primero. Y quiero que vean algo. Cada uno va a tener un porcentaje diferente. Por ejemplo, el de aquí va a tener vida, el de aquí va a tener lo que sería ataque y ataque especial, el de los costados va a tener defensa y defensa especial, los de abajo van a tener ataque especial y vida. O sea, son 2 de vida, 2 de ataque especial y ataque, y 2 de defensa especial y defensa física. Ahora, quiero que tengan otra cosa en cuenta. Pueden ser con porcentajes o pueden ser con números fijos. ¿Y cuál es mejor? Obviamente el de porcentaje, pero no solamente tienen que fijarse el porcentaje. Quiero que miren las substats que tienen abajo, ¿sí? Van a ver estas diferentes substats y no solamente existen esas. También podemos encontrar otras en otros que tengamos. Fíjense, aquí tenemos otros de crítico, de golpeo, tenemos un montón de cosas y no sabemos exactamente para qué son. Entonces, bueno, para eso estoy yo, para poder agarrar y decirles, chicos, lo que no sabían, el secreto que tiene todo esto es por algo en específico. Y tienen que fijarse muy bien en las substats, no solamente en si es porcentaje o si es fijo. ¿Por qué? Porque hay veces que le sale algo fijo con un porcentaje increíble, como en este caso que me salió 40% de crítico, y créanme que un 40% de crítico en un Pokémon es muchísimo, y en el caso así que ahora lo que vamos a ver es cuáles son las substats más importantes que podemos buscar en los Health Items y cuáles son sus funcionamientos de todas al completo. Bien, primero comencemos por lo que sería la substat de Lifesteal. ¿Qué significa Lifesteal? Es la probabilidad de robo de vida al atacar al enemigo. Imagínate, cualquier ataque que tú realices pues va a tener cierta probabilidad de Lifesteal, que es una cantidad de daño aplicado, vas a poder absorberlo para ser parte de tu vida. Y de esta manera por ahí tener un poco más de sustain, o sea, poder curarte todo el tiempo para no caer ante el enemigo. Luego tenemos lo que sería el Healing Rate. ¿Qué es el Healing Rate? Es el aumento de la curación con habilidades de los Pokémon. Ya saben de que hay muchos Pokémon que tienen habilidades curativas, como por ejemplo el Gyarados, Snorlax, también tenemos a Mew, mi Pokémon favorito. Todos ellos tienen curaciones. Bueno, esta curación no afecta al robo de vida, o sea, por más que tú tengas Healing Rate, no quiere decir de que te va a aumentar el robo de vida por absorber vida, sino que solamente a las habilidades curativas. Ténganlo en cuenta.
Luego tenemos lo que es el HP Recovery, y esto va a aumentar la cantidad de vida recuperada por turno, ¿sí? Hay cantidad de vida que puedes ir recuperando por medio de diferentes habilidades, pues esto va a ir aumentando un poquito más para que te puedas ir curando. Por ejemplo, hay uno de los cristales Z que es verde, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero creo que era Seed of Life, que sería semilla de, la semilla de la vida, que nos restaura cierta cantidad de porcentajes de vida a todos nuestros Pokémon. Bueno, esto aumentaría lo que sería el Seed of Life, realmente nos vendría bastante bien. También, por ejemplo, la piedra Z de Rainstorm, que sería la de tipo agua, que nos incrementaba el daño de las habilidades tipo agua en el campo, pero también nos aumentaba lo que sería la restauración de vida. Eso también ténganlo en cuenta, de que nos van a estar aumentando la cantidad recuperada. Luego pasamos a lo que sería Ignore Defense, Ignore Special Defense. Esto quiere decir de que va a ignorar un porcentaje de la defensa o defensa especial del Pokémon enemigo. O sea que vamos a poder penetrar tanto su defensa especial. Recuerden que estas dos vienen por separada, pero al ser exactamente, pues digamos que va a ser lo mismo, porque uno es de ignorar una defensa y la otra defensa especial, que no tiene mucha lógica hacer dos imágenes con lo mismo. Así que dije, pues lo junto y a la mierda, ya está, total se entiende, ¿no? Luego tenemos lo que sería el Damage Increase. Esto creo que lo escribí mal, es Increase, así que por favor no me maten por haber escrito mal. Esto lo que hace es incrementar el daño del Pokémon. Sí, recuerden que los Pokémon tienen un daño base y tienen lo que sería el daño crítico, pues incrementa el daño base, no el crítico. Ojito y ténganlo en cuenta. Luego tenemos el Damage Reduction. ¿Esto de qué se trata? Lo que hace es incrementar la reducción de daño del Pokémon. Ya saben de que todos los Pokémon tienen defensa y reducción de daño, que es aparte. Esto es por el tema de que si uno te aumenta el daño, sería como daño adicional o incremento de daño, como quieran llamarle, pues si le incrementa el daño, pues lo que nosotros tenemos aquí es poder reducir el daño recibido, y realmente viene bastante bien y es muy tocho tenerlo, ya que de esta forma nos van a pegar menos. Recuerden que nos pueden penetrar la defensa, pero no nos pueden penetrar la reducción de daño. Hasta que salga algún Pokémon, obviamente, que tenga penetración de reducción de daño, y chao, olvídense, no hay manera. O sea, sería como daño verdadero, creo que ahí sí nos penetraría un poco. Así que bueno, vamos ahora a lo que sería el Damage Rebound. El Damage Rebound es la probabilidad de reflejar el daño al enemigo. Imagínense, viene el Pokémon enemigo, hace pium 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 y te golpea con un ataque. Bueno, tú le vas a reflejar cierta cantidad de daño al enemigo, y el enemigo va a recibir un pium 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 y va a decir, hey loco, ¿qué pasó? ¿Por qué recibí daño? Claro, si vos atacaste, jodete, es un espejo. Así que bueno, eso también está bastante interesante y chulo. Es muy lindo, y dije, pues nada, está bastante bueno que aparezca. A ver, que está en muchos juegos el reflejo de daño, y me gustó mucho. Luego tenemos lo que es el Critical Damage. Esto aumenta el daño crítico al Pokémon a atacar. Como les había mostrado anteriormente, a mi enanito le había salido 40% de Critical Damage. Y esto es realmente muy importante, ya que al ser un Pokémon que normalmente tira muchísimos críticos, tener un aumento de daño crítico lo hace muy potente, ya que cuando golpee, pues el Pokémon enemigo va a llorar. Imagínense, de una ulti me puedo deletear a un equipo entero. Así que bueno, depende del Pokémon, ya saben si es meterle Critical Damage o el Damage Increase, ¿sí? Depende de lo que ustedes quieran, un Pokémon que tenga daño o un Pokémon que tenga crítico. Por ejemplo, un Snorlax, por ahí, depende de la vida que le pongas, no va a pegar mucho crítico. Entonces, si quieres que vaya daño, pues le pones incremento de daño y ya está. Ahí cada uno con lo suyo. Luego tenemos lo que sería Troubles. Troubles aumenta la probabilidad de evitar un ataque crítico. Esto es muy importante, chicos, sí, sépanlo bien. ¿Por qué? Porque si bien tenemos probabilidad de crítico, que es el Critical Rate, que nos pueden atacar, recuerden de que no hay ninguna substat que dé Critical Rate de momento. De momento, por ahí en algún momento lo van a aplicar, pero de momento no está. Entonces, bueno, si el Pokémon enemigo tiene una alta chance de tirarnos un crítico, como un Garchomp que te va a garchar, o va a tener lo que sería
o el enanito, por ejemplo, que pega muchísimos críticos, pues aquí tenemos la probabilidad de evitar el crítico. Así que Troggle, no dejes de fallarnos porque realmente nos ayuda mucho. Creo que a Troggles, que sí, con eso al final lo dije mal. Luego tenemos el Control Resistance. ¿Qué significa esto? Aumenta la probabilidad de resistirse a un ataque de control. ¿Cuáles son ataques de control? Lo que son parálisis, congelamiento. Tenemos el ataque que te manda a otra dimensión de Giratina, que te manda a su sector de violación de Pokémon por 2 turnos y te dice, eso es mi putita por 2 turnos y no puedes hacer nada y tú te quedas como, bueno, es que no tienes nada para hacer. Bueno, esto que es el Control Resistance está muy bueno también tenerlo porque evita que te perjudique mucho. O sea, saben que por ejemplo Good Pika te paraliza a todos, es muy molesto eso. Luego tienes por ejemplo el cambio de dimensión que tiene Giratina, que yo lo he visto en acción fallar, porque otro tenía el Trogles, el Control Resistance elevado y me quedé boquiabierta diciendo qué carajos. Y con el congelamiento también pasa mucho. Otra cosita sería el Dodge, sí, o el Dodge o como se llame. Yo le digo Dodge, pero en realidad debe ser Dodge, algo así medio extraño. Que aumenta la probabilidad de esquivar un ataque enemigo. No sé si ustedes jugaron juegos en los cuales se podía subir lo que sería habilidad tipo viento de esquivar ataques y era increíble. Yo me acuerdo que había un jueguito llamado Ninja Saga que te podías subir todo lo que era el viento y era increíble y no te podían tocar. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si tú tienes Dodge, o como se diga, me va a agarrar una embolia diciéndolo, pero bueno, si tú tienes esto de esquivar, aumentando la probabilidad de esquivar, realmente tu enemigo no va a poder acertar golpes. Y esto es brutal porque va a esquivar todos los golpes que tengas y no te va a hacer daño nunca. O sea, es realmente increíble. Y obviamente si tenemos el de esquivar, tenemos también lo que sería golpeo. Ya saben, hit significa golpeo. ¿Y qué hace? Aumenta la probabilidad de acertar un ataque. Claro, si uno tiene para poder evitar ataques, aquí tenemos la contra, que es la probabilidad de acertar un ataque. Así que si tienes un Pokémon que sea defensivo, te conviene muchísimo tener lo que sería defensa, tener Dodge y tener también lo que sería Toughness. Así que bueno, todos estos vienen bastante bien y de la mano y son todos amiguis, así que tenganlo en cuenta de que depende del Pokémon que tengan, es lo que van a estar necesitando de substats. No todas las substats son buenas. Luego tenemos lo que sería Burning Damage Increase. Esto quiere decir de que al aplicar quemadura al enemigo, ya saben como Ho, como tiene también Charizard, pues todos estos Pokémon que son de State van a aplicar quemadura al enemigo y se aumenta el daño que el Pokémon enemigo va a recibir por estar quemado. Eso es muy tocho. Ya saben que lo que sería el daño por quemadura es bastante alto, pero hay algo mejor que el de quemadura. ¿Y cuál es? Pues el de envenenamiento, obviamente. Un counter hermoso para muchos equipos, como por ejemplo el equipo agua que tiene defensa y curación. El Poison Damage Increase. ¿Y qué hace esto? Al aplicar envenenamiento al enemigo se aumenta el daño que éste recibirá por estar envenenado. Es una mantequita, es increíble. Así que bueno, estos serían todos los substats que realmente son muy pero muy buenos. Recuerden que tanto el Burning Damage Increase como lo que sería el Poison Damage Increase son exclusivamente para los Pokémon tipo veneno y tipo fuego. Son increíblemente poderosos y tienen que fijarse bien qué otras cosas pueden utilizar, si son penetración de armadura, golpeo, dodge, tragos, daño crítico, el daño rebound, que es de reflejo de daño, el de incremento de daño, de curación, lo que sea. Todos tienen algo en particularmente bueno. Así que bueno, a tener cuidado con esas cositas. No siempre es importante el porcentaje o que si es algo plano, sino de que también las substats son súper importantes. No vamos a tener todo lo que sea el Ice Tail, Healing Rate y por ejemplo Dodge, Tragos
y Poison cuando tenemos un Pokémon que lo que tiene que hacer es golpear críticos, así como por ejemplo un Garchomp. Entonces bueno, yo de Garchomp de ejemplo para todo, porque no sé, es un Pokémon que lo tiene casi todo el mundo. Bueno, en realidad sí lo tiene todo el mundo. Muchos comienzan con un equipo dragón y realmente es que es una bestialidad de Pokémon en daño crítico. Así que bueno, simplemente les vengo a traer esta información. Seguramente va a salir una segunda parte enseñando lo que serían todos los Hell Items, pero de momento quiero contarles esto que realmente los va a ayudar muchísimo y sé que lo van a estar necesitando. Así que bueno, los voy dejando, les mando un besito, un saludo y nos vemos con más Pokémon World. ¡Adiós!